Buenos días, queridos estudiantes de 11º grado. Espero que se encuentren bien en compañía de sus familias y que estén en buena disposición de aprender. Los saluda su profesora María Esther Serrano. Esta es la segunda clase de la segunda semana. Vamos a ver el tema números reales y la recta real. Durante todo el año, cuando veamos desigualdades, inecuaciones, funciones, límites, en todos esos temas necesitamos tener claros los números reales. Aquí vamos a hablar de la recta numérica, seguramente algunos la recuerdan de grados anteriores. La recta numérica, o también llamada recta real, es un gráfico de una dimensión, aquí dice unidimensional. Y ella, que es esta, contiene todos los números reales mediante una correspondencia biunívoca o biyectiva. ¿Por qué? Porque a cada punto de la recta le corresponde un número. Por ejemplo, a este le corresponde este. Aquí le corresponde la mitad entre 5 y 6. Cuando uno a veces le pregunta a un joven, ¿cuántos números hay entre 2 y 5? Sin incluir el 2 ni el 5. Dicen 2, el 3 y el 4. Falso. Aquí entre el 2 y el 5 hay infinitos números. Cada puntico de esta recta es un número, que puede ser decimal, racional, irracional, decimal periódico, etc. Aquí vemos números que se han ubicado en la recta numérica. Por ejemplo, vemos aquí el menos 1,3 está entre menos 1 y menos 2. La mitad entre menos 1 y menos 2 es más o menos aquí. Menos 1,5, entonces menos 1,3 está antes. De derecha a izquierda van los números negativos. Si yo tengo aquí 2 tercios es 0,66666, es un número decimal infinito con cifra periódica. Aquí está aproximadamente el 0,666, porque aquí sería el 0,5, la mitad entre 0 y 1. Raíz de 2, que es aproximadamente 1,4142, digamos 1,4, más aproximado, 1,4. La mitad sería como por aquí, la mitad entre 1 y 2 es aquí 1,5, aproximadamente aquí. Entonces este es 1,4 aproximadamente. Aquí 1 más raíz de 3. Raíz de 3 es un número irracional, cifra infinita, no periódica. Aproximadamente 1,7321 más 1, 2,7321. Aproximadamente aquí. Porque aquí la mitad entre 2 y 3 es 2,5. Entonces tenemos aquí varios números, este entero 4, el entero 1, el 2, el 3, el 0 que es neutro, el menos 1, menos 2, menos 3. Y son algunos, pero aquí están infinitos números. Cada punto de esta recta, cada punto es un número. Aquí hemos ampliado la unidad del 3 al 4. Aquí tenemos del 3 al 4. Esta es esta unidad, de aquí a aquí. La ampliamos y buscamos la parte del centro. El punto del centro corresponde al número 3,5. ¿Cómo se halla? Sumando 3 más 4 entre 2, el promedio. Luego, si sumamos 3,5 más 4 entre 2, da 3,75, que le corresponde este punto de la recta. Está asociado con este número. Sumamos 3,5 más 3,75 entre 2 y nos da este número, 3,625 aproximadamente. Si sumamos 3,5 más 3,625 entre 2 nos da el número del centro, que es 3,5625 aproximadamente. Aquí, como lo habíamos dicho antes, existe una condición de los números reales. Se llama axioma de completitud. ¿Qué es eso? Una correspondencia biunívoca, 1 a 1, entre el conjunto de los números reales y el conjunto de puntos de la recta, como lo vimos anteriormente. A cada número real le corresponde un único punto, único, sobre la recta. Y a cada punto en la recta
Se le asocia un único número real. Aquí, la recta A, vamos a dibujar una recta A. Se representaron algunos números reales. Entre cada par de estos números existen infinitos números reales, como ya lo habíamos dicho. Aquí tenemos el 0, que es entero neutro, porque ni es positivo ni es negativo. Tenemos el -1 y hacia acá van los demás negativos. Tenemos aquí el 1, el 2, el 3. Estos números 1, 2, 3, etcétera, son los enteros positivos. Aquí tengo una fracción, que si divido 1 entre 2 me da un decimal. Aquí daría un decimal exacto, menos 0,5. Decimal exacto. Entre 0 y -1 se suman. 0 y -1 da -1, entre 2 menos 1/2. O lo mismo que decir 1 entre 2. O 0,5, negativo. Aquí tenemos aproximadamente 1,4. La mitad es 1,5. Es la raíz de 2, que es decimal inexacta. 1,4142 aproximadamente. Pero ese número es infinito y no es periódico. Por eso es considerado un número irracional. Tenemos aquí el número pi, otro número irracional, que uno lo aproxima a 3,1416, 3,1416, pero realmente es 3,14159, etcétera, etcétera, etcétera. Cifra decimal infinita, no periódica. Tenemos aquí varias operaciones, vamos a hacerle y a ubicarla aquí, pero antes miremos, los números reales están constituidos por los racionales y los irracionales. Los irracionales son las raíces inexactas, el número pi, hay otro número e, que habíamos mencionado en el tema anterior de conjunto. Los números racionales pueden ser enteros y fraccionarios. Los enteros son el 0, que es neutro, los enteros negativos, aquí hay un -7, hay un -765, entero negativo. Positivos, tenemos 3 ejemplos, el 8, el 9, el 276. Tanto los números positivos como los negativos son infinitos. Y los racionales no solo son enteros, también son fraccionarios. Al dividir un número entre otro, resulta un decimal exacto como este. 3 entre 5, 0,6. 15 entre 4, 3,75. Los decimales periódicos puros, o simplemente se les dice decimales periódicos, como este, 0,7777, puntos suspensivos, o se puede expresar 0,7 con un símbolo aquí arriba que es como una curvita que indica que el 7 se repite infinitas veces. Están los decimales periódicos mixtos, como 4 entre 15 da 0,46666 infinito. Entonces se escribe 0,4 y la curvita solo en el 6, que es el que se repite infinitas veces. Aquí tenemos una suma de un entero y una fracción. ¿Cómo se suma entero y fracción? Hay varias formas. Como aquí son 2 nada más, al 1 se le coloca, por ser entero, como denominador el 1. Y se multiplica 1 por 2, 2. Eso da el denominador común. Luego, 2 por 1 se multiplica, da 2. Y el 1 de aquí, que no está, pero se supone 1 por 1, 1. Entonces, esto dio 2 por 1, 2. Y este dio 1 por 1, 1. 2 más 1, 2 más 1, 3. 3 medios. Si yo divido 3 entre 2, da 1,5. Un decimal exacto. Entonces, una fracción, mírenlo aquí, puede dar decimal exacto. Fracción, decimal exacto. Tenemos aquí la multiplicación de dos números irracionales, raíz de 2, raíz de 6. ¿Por qué irracionales? Porque son raíces inexactas y su cifra decimal es infinita y no es periódica. Aquí tenemos 2 por 6 da 12. Multiplico el radicando por el radicando. ¿Qué es el radicando? Lo que está dentro del radical. El radical es este símbolo. 2 por 6, 12. Y ese radical, esa sería la respuesta, pero se simplifica porque 12 es lo mismo que 4 por 3. 4 por 3, 12. Y 4 tiene raíz exacta.
La raíz de 4 es 2, la raíz cuadrada de 4 es 2, aquí está, y queda dentro el 3. Este número, a pesar de que tiene una parte entera multiplicando a la raíz inexacta, de todas maneras es irracional, está aquí. Va a dar un decimal con cifra infinita no periódica. Aquí tenemos un 0,25 entre 0,6. Este 0,25 al dividirlo entre 0,6 da 0,416666, o sea, 25 es como si dijéramos, 0,25 es como si dijéramos 25 entre 100. Y 0,6 es como decir 6 entre 10, o sea que son fracciones entre fracciones. Y eso da un decimal como este, periódico mixto. Tiene una parte que no es periódica, que es el 41 después de la coma, parte decimal. Y el 6 que es infinita, por eso los puntos suspensivos. Aquí tenemos un número irracional, raíz de 5 entre un entero 3. Por lo tanto, todo se considera irracional. Elevado a la 5. Este 5 a la 5 se puede escribir 5 a la 4 por 5 a la 1, que es lo mismo que 5 a la 5, repito. 5 a la 4 por 5 a la 1. El 5 a la 4 sale del radical, porque el 4 que queda como exponente se puede dividir entre el 2, que es el índice, que esta raíz cuadrada, cuando no tiene número aquí, índice, ya se sabe que es 2. Entonces repito, 5 a la 5 es 5 a la 4 por 5 a la 1, o sea 5. Y 5 a la 4, 4 entre 2, 2, sale 5 a la 2. 5 a la 2 es 5 por 5, 25. Y dentro queda un 5. El 3 también se eleva a la 5, es 3 por 3 por 3, 5 veces. Y eso da 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Este es un número irracional, aunque tiene una parte entera en el numerador y otra parte entera en el denominador. Al multiplicarlo por el irracional, da irracional aquí. Cifra decimal infinita, no periódica. Y aquí tenemos un producto notable. Vamos a recordar productos notables que vieron en octavo. Aquí tengo un binomio, bi-2, nomio, término. Binomio quiere decir dos términos al cuadrado. Esto es binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve un binomio al cuadrado? El cuadrado del primer término, que es el cuadrado de 1, 1 por 1, 1. Más, aquí más porque está más, si fuera menos, era menos. Pero como es más, es más. 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 1, 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5. Porque el 2 de afuera no se puede multiplicar con el radicando, queda indicada la operación. Entonces repito, el cuadrado del primero, 1 al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1, 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5. Más, aquí está, aquí sí siempre es más, más. Aunque aquí sea menos, aquí siempre es más. El cuadrado del segundo, este número al cuadrado. 5 al cuadrado, toda raíz cuadrada al cuadrado se elimina. Se elimina el radical con el 2 y sale el 5. Como es entero el 5, se suma con el entero 1 y da 6. Y el 2 raíz de 5 queda igual. Este número que tiene una parte entera aquí y otra parte que está entero por irracional, perdón, porque raíz inexacta, irracional. Todo esto se considera un número irracional. Da cifra decimal infinita no periódica. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a recordar algo de geometría con los números reales. Dice, determina el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Sabemos que triángulo rectángulo es este, porque tiene un ángulo recto, este de aquí, un ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa siempre es el lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces me piden determinar el valor de la hipotenusa, o sea, lo que mide. Dice, rectángulo isósceles, además de rectángulo, porque tiene un ángulo recto, es isósceles. Isósceles que estos dos lados son iguales, cuyos catetos, que son estos dos, los dos lados que forman el ángulo recto de 90 se llaman catetos. Miden cada uno raíz de 2. Ahora, raíz de 2 puede ser 7 y 7, 8 y 8, cualquier número, pero aquí nos dan un número irracional, raíz de 2. Y clasifica el valor que hayes como racional o irracional. Entonces nos acordamos del teorema
de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. O también se puede escribir como está aquí, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Escribo aquí el valor del cateto, que es raíz de 2 al cuadrado, el valor del otro cateto, que es raíz de 2 al cuadrado, y eso es igual a hipotenusa al cuadrado. Como dije anteriormente, una raíz cuadrada al cuadrado se elimina el radical y sale, el radicando sale. Entonces sale elevada raíz cuadrada al cuadrado, se elimina el radical con el cuadrado y sale el 2. Lo mismo aquí 2. Y 2 más 2 da 4. O sea que la hipotenusa al cuadrado es 4, pero yo necesito hallar el valor de la hipotenusa, no al cuadrado. Saco raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad de esta. Saco raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 es 2, y aquí se elimina el 2 con el radical, queda hipotenusa. La hipotenusa es 2. El número es entero, sí, pero aquí preguntan que si es racional o irracional. Y los enteros y fracciones, que son algunos decimales también, son racionales. Ya dijimos que los enteros son racionales, las fracciones son racionales, y de las fracciones salen decimales exactos, decimales con cifra decimal periódica, decimales con cifra decimal periódica mixta. Todos esos son racionales. Entonces nos dio una respuesta de un número racional. Tenemos aquí el ejemplo 4. Dice, para construir 1 metro de una obra, un albañil emplea 6 horas. ¿Cuánto empleará para hacer 14 2/3 metros? ¿Y cuánto para hacer 18 11 33 metros? Bueno, primero que todo, este número es mixto. Recordamos números mixtos por allá de 6º grado, que consta de una parte entera y una parte fracción. Este mixto se convierte a fracción, ¿cómo? Multiplicando el entero por el denominador. El entero por el denominador. Y se le suma el numerador. Entonces 14 por 3 más 2. 14 por 3, aquí está 42 más 2, 44. 44 tercios con el mismo denominador. Como el albañil emplea 6 horas en 1 metro, en más, o sea 44 tercios, empleará 44 tercios por 6. Aquí se puede multiplicar 44 por 6 entre 3, o dividir 44 entre 3 por 6, o dividir 6 entre 3 por 44. Eso fue lo que hicimos. 6 entre 3 porque da 2. Por 44, 88 horas se gasta el albañil. Luego lo mismo con 18, 11, 33. Pasamos este mixto, número mixto, a fracción. 18 por 33 más 11. Sobre el mismo 33. 18 por 33, aquí está. 594 más 11, 605. 605, 33. Entonces, ese 605, 33 son los metros por 6 horas, porque en cada metro emplea 6 horas, da 110 horas. Esas son las respuestas para este ejercicio. Tenemos aquí un ejemplo nuevo. Se requiere cercar un campo rectangular. Aquí, además de ver números reales, vamos a repasar geometría. Se sabe que uno de sus lados mide 3/5 partes de la medida del otro y la diagonal mide 30 metros. Calcula el precio que se deberá pagar por hacer la cerca si cada metro cuesta 75,000 pesos. Aquí tenemos el campo rectangular. Mide por aquí X y por aquí X. Por aquí 3/5 de lo que mide acá, o sea 3/5 de X, y por aquí también 3/5 de X. La diagonal, que es 30. Aquí hay otra diagonal, pero se trazó una sola, que es esta. Lo primero que debemos hallar es el perímetro de este. Y para hallar el perímetro necesitamos los lados. Este lado mide lo mismo que este, porque un rectángulo es una figura geométrica de 4 lados con 4 ángulos rectos, como aquí, y los lados iguales de 2 en 2. Este lado igual a este, y este lado igual a este. Tenemos entonces que
cada metro cuesta 75.000 pesos. Entonces tenemos que ver cuánto mide alrededor este campo rectangular, o sea, el perímetro. Primero aplicamos Pitágoras. Aquí se forman dos triángulos rectángulos. Aquí está el ángulo recto y aquí también. Como este lado es este mismo, tenemos cateto al cuadrado, 3/5 de x al cuadrado, más este cateto al cuadrado, que es x al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 30 metros al cuadrado. Al elevar al cuadrado, 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. X por x a la 2. Más x a la 2, 30 metros al cuadrado. Entonces sumamos una fracción y un entero. Aquí es como si fuera 1 sobre 1. Entonces, si este denominador es 1 y este es 25, veamos. 25 por 1, 25. Luego este 1 de abajo del denominador multiplica el 9 y da 9. Y el 25 multiplica el 1 de numerador y da 25. 9x2 más 25x2 es como si dijéramos 9 vehículos más 25 vehículos, da 34 vehículos, pero aquí son x a la 2. 9x a la 2 más 25x a la 2 da 34x a la 2 sobre 25. Aquí 30 al cuadrado, 30 por 30, 900, que se puede hallar así, 3 por 3, 9 y duplicamos los ceros. 900 metros al cuadrado. Entonces, esto es lo que tenemos. Miremos a ver. X a la 2 lo despejamos y 25 que está dividiendo pasa a multiplicar a 900. 34 que está multiplicando pasa a dividir. Repito, 25 está dividiendo, pasa a multiplicar. 34 está multiplicando, pasa a dividir. Y queda despejada X a la 2. 900 por 25 sobre 34, que eso da 661,76 x a la 2. Entonces necesitamos x, este lado, x, raíz cuadrada de 661,76. La raíz cuadrada da 25,72, sacamos raíz cuadrada de x2, da x, raíz cuadrada de 661,76, que da esto. Esa es la medida de uno de los lados, de este lado x. Necesitamos este lado, 3/5 de x, que quiere decir 3/5 por x, 3/5 por este valor de x, que es 25,72. Este símbolo hace las veces de por. 3 por 25,72 entre 5. Eso da 15,432, medida del otro lado, en metros. Y aquí esta es la medida de este lado en metros, el lado más largo, y este lado más corto, esto es lo que mide en metros. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? Este lado más este lado es 2 veces ese lado, y este lado más este lado 2 veces ese lado. Tenemos que el perímetro es 2 veces este lado más 2 veces este lado. 2 veces este más 2 veces este. Y da esa suma 30,864 más 51,44, 82,3 aproximadamente metros, 82 metros. Pero cada metro vale 75.000 pesos. Este 75.000 está escrito con la coma como la usan los norteamericanos, pero aquí debe haber punto de 1000, aquí los latinos usamos el punto de 1000. Bueno, sabemos que es 82,3 por 75.000 y eso da 6.172.800 pesos, lo que vale cercar todo este campo rectangular. Aquí hay unas recomendaciones antes de contestar el cuestionario 2, jóvenes. Recuerden que en el cuestionario 1 de conjunto, antes de resolverlo, se pusieron a contestar y sacaron ceros algunos, y les tocó entrar varias veces para recuperar la nota y sacar 5, porque el cuestionario saca un promedio. Entonces tengan en cuenta lo siguiente: identificar si el número que te van a mostrar es racional o irracional. Ojo con eso. También identificar en los racionales que si son decimales puros, periódicos puros, o sea, periódico nada más,
Decimales mixtos, que tienen una parte periódica y una no, o decimales exactos. También identificar qué letras representa cada conjunto de números, naturales, enteros, racionales, irracionales, reales. Efectuar sumas y restas de enteros y fracciones, o sea, cómo se suma un entero y una fracción, que en el video está explicado. Multiplicación de dos raíces de números irracionales, potenciación de fracciones y aprenderse, acuérdense, binomio al cuadrado. Hallar el valor de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Hallar el número del centro de dos números dados en la recta real. Acuérdense que se suman los dos y se divide entre dos. Entonces, tengan en cuenta todos esos detalles para que les vaya bien en el cuestionario. El cuestionario se colocará a partir del miércoles, porque extendí el primer cuestionario, extendí el plazo hasta el miércoles a las 2 de la tarde. Después de esto contestarán el segundo cuestionario de este tema, que como ustedes pueden ver es sumamente fácil. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega esta clase, bien sencilla. Presten mucha atención, vean el video, deténganlo donde quieran tomar nota en un papel, identifiquen bien los conjuntos de números, qué es una recta de reales y todas las recomendaciones que les di. Y hasta pronto, nos estaremos viendo en la tercera clase. Que estén muy bien.